Hoy, como todos los miércoles, nos encontramos en su programa Diálogos Ciudadanos, aquí en su estación Radio Artesana. Nos acompaña, como siempre, el maestro Ernesto Tapia. Buenas tardes. Nos acompaña también el maestro Miguel Ángel Carvajal. Miguel Ángel Carvajal. Buenas tardes. Y el día de hoy, pues vamos a volver a retomar. Me dio ganas de tomar café. Ni modo. Sí, es parte del... Vamos a retomar la situación, el contexto nacional en términos de la estética, de la condición de la estética, el ejercicio estético del poder por parte de Andrés Manuel López Obrador y en este primer periodo o etapa de gobierno antes de la consulta popular del 10 de abril para la revocación de mandato. Vamos a retomar el tema del carnaval aquí en Sinaloa. Y por qué no, ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a partir de lo nacional, lo local, y después nos vamos a lanzar a lo internacional para saber qué es lo que está pasando en Ucrania, ¿no? A pedir de boca, el primer tema pues tiene que ver con este asunto de la revocación de mandato y la imagen que está expresando Andrés Manuel en términos de cómo viene para este ejercicio democrático. Se ve afectado por los escándalos familiares, puede salir de ellos, bajo qué premisas, en términos de formación. Al final aquí el concepto siempre es el mismo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador es un animal político, y ¿quién lo hizo? ¿Quién lo formó? ¿No? El maestro Miguel Ángel Carvajal se ha ido por las imágenes poéticas de Tabasco. Sí. La estética, ¿no? ¿Puedo empezar? Bueno, es muy interesante descubrir que todos los sistemas políticos, ¿no?, con éxito o sin éxito, que han poco caracterizado la historia universal del ser humano, hay un elemento muy importante que se relaciona con la cuestión mítica, ¿no? Y es a través de la poesía, ¿no?, en donde se va alcanzando poco a poco esa necesidad de mitificar, ¿no?, una realidad, aunque pierda de sustancia científica, gana mucho en cuanto a lo que podría ser los réditos, las ganancias con respecto a una población que sigue esto, ¿no? Y no podemos negarle a López Obrador que es un líder carismático, ¿no? Y por lo tanto yo creo que tiene una historia esto, según yo, ¿no? Tiene que ver con su formación como político, y ahí aparece un personaje que tuvo que ver con su vida, ¿no?, de político, y su visión estética con respecto al ejercicio de la política, y es Carlos Pellicer, que fue un personaje muy importante en cuanto a su formación como una persona que analiza el medio ambiente, que lo ve, y por eso de repente López Obrador tiene ciertos, por así decir, excesos, ¿no?, que se ligan con una mística, ¿no? A mí me parece que sí hay sustancia ahí, ¿no? Y el culpable podría ser ni más ni menos que Carlos Pellicer, que fue una persona muy importante para la formación de López Obrador, del fenómeno López Obrador, ¿no? La poesía de Carlos Pellicer, que nace en 1899 y muere en 1977, le tocó vivir, digamos, momentos históricos muy importantes, y que en un momento dado él responde a esa cuestión, no obstante que no se podría esperar mucho de un poeta, porque normalmente los poetas evaden, ¿no? Sirven para evadir la realidad, que es un concepto muy erróneo, ¿no? Yo creo que el artista en general siempre se involucra, queriendo y no, en el contexto, ¿no? Forma parte, digamos, de lo que puede ser una ideología, y yo pienso que el contexto poético está muy dentro de la poética de López Obrador, ¿no? Yo sí creo que hay algo que decirse al respecto.
El caso es que la poesía de Pellicer puede dividirse en dos grandes rubros, ¿no? Está la primera que se caracteriza, la primera parte de esta creación de Pellicer, está muy ligada con las corrientes más destacadas del vanguardismo y se caracteriza como la lírica de la imagen y de la metáfora, ¿no? Que si algo caracteriza a Pellicer es ese juego increíble, ¿no? De metáfora tras metáfora, en fin, que es impresionante. Yo lo digo porque una persona que siempre fue hipercrítico y además muy, pues yo diría que a veces hasta venenoso, Carlos Monsiváis, leí un artículo que pretendidamente es una crítica, pero finalmente acaba siendo un elogio, ¿no? Un elogio y muy bien pensado, pero al principio te da la impresión que se está yendo pues por el lado meramente crítico, no creativo, ¿no? Pero después él mismo va reconociendo y termina de una manera apoteósica, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no? Y sí, realmente, yo sí creo que este poeta tuvo que ver mucho con López Obrador. No sé qué es lo que piensas tú, la presencia de la estética en el ejercicio de la política. Bueno, la imagen de la política mexicana de principios de los años 30, de principios de siglo, después de la llegada de Cárdenas, se asume dentro de un rescate de los valores nacionales. Ahí pues tenemos a la formación de la Secretaría de Educación Pública y está Vasconcelos y todo un grupo, ¿no? Alrededor de los intelectuales, ¿no? Que actuaron dentro de la política mexicana. Algunos de una manera más abierta, me refiero al propio Vasconcelos, ¿no? Y otros incluso dentro de esos grupos se encuentra este debate que tuvo Lombardo Toledano con Cosío Villegas sobre la universidad, y forma parte de la mítica o del mito del poder y los intelectuales, ¿no? En México. Hay un texto ahí de Gabriel Said, de los libros al poder, que plantea también esta relación entre los círculos intelectuales y el poder. Si hablamos nosotros de quienes se quedaron después de la derrota de el movimiento estridentista, Maples Arce, que derrotaron el movimiento de Maples Arce, derrotan a los muralistas, pues quienes quedan en la cultura y quienes quedan en la Secretaría de Educación y en Conaculta, pues son grupos orgánicos que tuvieron dos renovaciones, ¿no? Me refiero a este primer momento de la derrota de los intelectuales que venían aportando a la Revolución Mexicana, entre ellos pues también Diego Rivera, ¿no? Sí, sale votado en esta primera del muralismo, derrota, ¿no? Del muralismo, y que es una primera purga a la salida de Cárdenas, antes de y después, que también lo podemos un poco comparar en términos de esta construcción mítica del López Obradorismo, ¿no? Frente al cardenismo. Y posteriormente, en los años 70, viene otra derrota de los movimientos culturales que pudiéramos decir, e intelectuales que pudiéramos plantear de carácter autónomo, con José Luis Cuevas, ¿no? José Luis Cuevas representa a la burocracia que se queda en la Secretaría de Educación Pública y que forma parte de esta, hasta su muerte, ¿no? Sí. De la burocracia dorada, ¿no? Sí. O apapachada dentro de la Secretaría de Finalmente Educación Pública. Usurpadores, ¿no? Sí, y además usurpadores de ese nacionalismo, en el que pues no está Pellicer, sino de forma marginal, ¿no? Sí. Ahora, como ellos, pues aquí en Sinaloa podemos mencionar dentro de los derrotados del cardenismo, que lo mencioné en otro programa, pues está Solón Sabre, Enrique Félix Castro, ¿no? Que son los cardenistas, el asesinato del gobernador Rodolfo Telo Aiza, ¿no? De quien era secretario de Educación Enrique Félix Castro. Entonces, la derrota, pues, de ese primer momento, ¿no?
y la derrota después en los años 70 con estas ideas de las, pues, el movimiento abstracto, ¿no? Sí. En contra del muralismo mexicano. Así es, sí. Una nueva ofensiva, pues. Y en estos momentos, pues, en términos intelectuales, yo no veo, veo un grupo que acompaña a Andrés Manuel, ¿no? De intelectuales, en donde está, por supuesto, Paco Ignacio Taibo II, ¿no? No veo tanto protagonismo de Elena Poniatowska. Veo más protagónico a John Ackerman, ¿no? A estos grupos. Yo trato de llevar la idea suya, pues, de la poética dentro de un contexto no solamente de la poesía, sino también de la literatura, historiadores, etcétera, etcétera, ¿no? No con muy buen piso, o más bien la derecha ha tenido la capacidad de mellar las opiniones de Andrés Manuel López Obrador, y me refiero a Salmerón, ¿no? Que lo han acusado de todo, y no ha podido, estaba haciendo algunas actividades interesantes en el Instituto Nacional de Estudios sobre la Revolución, y bueno, pues salió de ahí, y ahora no pudo concretar su llegada a la embajada de ¿qué es? Panamá, o Panamá, sí, de Panamá, ¿no? Creo que sí. Y ahí hay denota, pues, la debilidad. No es el caso, pues, de Pellicer, que tuvo una participación política en Tabasco importante, ¿no? Y no solamente era poeta, tiene esa trayectoria o esa posibilidad que tuvieron, de ser embajadores, de ser arqueólogo, de ¿no? la También cultura, creador de museógrafo, sí, ¿no? por ejemplo, Maple Sarce, ¿no? Maple Sarce fue Entre otros. embajador en México, aún en su derrota, pues, en su salida del movimiento dentro de la cultura, y que significó, pues, un retroceso desde mi punto de vista, para empoderar a estos grupos burocráticos, ¿no? Dentro de la cultura, y dicho así abiertamente, ¿no? Que les gusta mucho llevar cultura, ¿no? No hacer cultura con el pueblo, Claro. ¿no? Que son dos visiones que yo creo que habría que valorar, Sí. dentro del contexto. El mito de Andrés Manuel alrededor de Pellicer, de su esposa, de la esposa de Pellicer, ¿no? Que era de origen cubano, Sí. y la formación intelectual en términos de la historia, la consolidación política, pues también habría que verla dentro de esta idea, pues, de la generación del 30, con intelectuales que impactaron a la consolidación de la Secretaría de Educación Pública. Sí. Porque al final de cuentas, tanto en la Secretaría de Educación Pública como en el Consejo Nacional para las Artes, que ahora es la Secretaría de Cultura, pues son los dos elementos de participación que generaron este mito de relación entre los intelectuales y la política, ¿no? Sí. Insisto, el debate sobre la universidad entre Cosío y Lombardo Toledán, pues es muy importante, ¿no? Muy importante para analizar ese periodo previo el cual habla el propio Andrés Manuel, ¿no? Sí. La cuarta transformación como seguimiento de el cardenismo, ¿no? Pero qué tan cercano es Andrés Manuel a la visión cardenista. Bueno, Sí, sí. no Yo, sé si por eso está respetando los caciques que vienen de allá. Sí, yo Sí, quisiera sí, sí, hacer sí. un paréntesis, Adelante, si sí, me sí. lo permiten. Yo Sí, creo sí. que esos tiempos, maestro, si vamos al pasado como antecedente, pues creo que fue un momento histórico, ¿no? Y obviamente esto, Carlos Pellicer y otros influyeron de una u otra forma en la formación de López Obrador. Pero si nosotros le entramos realmente contextualizamos de esa época ahora y vemos realmente esa relación de López Obrador, y precisamente con esa idea de compartir un proyecto de nación con los grupos de intelectuales o creadores, yo lo veo muy reducido, ¿no? Lo veo muy reducido porque
nosotros, yo lo digo como maestro de teatro, director de teatro, con un proyecto de más de, este año vamos a cumplir 26 años, y yo veo que no hay un proyecto verdadero, claro, en relación con la cultura y el arte. De hecho, incluso habemos mucha gente que le hemos apostado a López Obrador y a la 4T. Sin embargo, en la práctica vemos que la cuestión de es decir, la cuestión de un proyecto cultural, artístico en México, claro, por parte de Andrés Manuel López Obrador no lo hay, porque nosotros vemos en los institutos, en su mayoría, gente con el ADN de los priistas. Pues entonces, ¿cómo vamos a romper o cómo se va a romper con esa, con esos vicios, con esos pasados, ¿no? Yo lo veo así. O sea, nosotros, si vemos quienes están alrededor de él, por ejemplo, Jesús A. Rodríguez, Ignacio Paco Taibo II y otros grupos de compañeros creadores intelectuales, pero no veo más, pues. Entonces yo creo que esta es una tarea que creo que, porque ya quedan 3 años, ¿no? Sí. De este proyecto. Sí. Entonces habría que replantearnos hacia dónde queremos realmente caminar, porque si no se rompe con esos vicios del pasado, esa concepción elitista, ¿no? Neoliberal, con un pensamiento acrítico, porque no lo vemos. O sea, simple y sencillamente, ahora yo lo veo, ¿no? Cuando se habla de, nosotros hacemos un proyecto de integración transversal, sí, en función de lo que son colonias, de lo que son comunidades, tanto comunidades indígenas, urbanas, obreros, campesinos, etcétera, etcétera. Sin embargo, se sigue presentando lo mismo. O sea, ¿qué es lo mismo? Hacer una lectura, por ejemplo, con alumnos que son llevados, ¿no? De una escuela, X escuela, estar ahí 1 hora, 2 horas y ahí nos vemos. O sea, pero no hay una retroalimentación, no hay un trabajo mucho más que debe de ir. Nosotros planteamos, por ejemplo, la cuestión de formación a partir de talleres de teatro, de danza, de creación literaria, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí debemos también entrar en esa situación de autocrítica, sí, como no quedarnos, pues, porque de una u otra manera también el maestro Francisco lo comentaba ahorita, sí, ¿no? O sea, aún todavía vemos esa cuestión, esa división, que no hay una claridad. Yo cuando menos no la veo. Sí, bueno, entonces espérame, lo que pasa es que yo no terminé, no terminé, sí, bueno, no, está bien. Mira, yo creo que la reivindicación, por ejemplo, nacionalista, se puede ligar mucho con esta propuesta poética, ¿no? El amor a la tierra, a las plantas, sí, que yo creo que sí tiene gran sentido en un mundo que estamos viviendo tan desnaturalizado, entonces yo creo que eso sí lo comparte con. Pero se queda, sí, pero las concreciones, a eso voy. Para la cuestión política tuvo otra formación y no es un poeta precisamente, ¿no? Sí. Que fue el señor González Pedrero, por ejemplo, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero González Pedrero sí fue muy cercano y también tuvo que ver con la formación de López Obrador. Entonces ahí con propuestas políticas en donde sí podría entrar muy bien el discurso que están diciendo ustedes. Pero lo que sí es cierto es que si algo tuvo Carlos Pellicer con respecto al mundo que le rodeó, fue una actitud crítica. Ah, no, sí. Él fue hipercrítico, ¿no? Y con errores garrafales, ¿no? De haber apoyado, no sé, a Franco y a otros, totalitarismos, ¿no? Que se han dado en la historia. Pero tú no puedes negar que hay una percepción del mundo muy tabasqueña en López Obrador, y yo creo que esto viene a enriquecer un mundo como el que estamos viviendo. Yo creo que sí, necesitamos cultivar ¿qué les puedo decir? La posibilidad de considerarnos diferentes, ¿no? Por muchísimas razones, ¿no? Pero diferentes ¿en qué, no? Entonces volvemos a la historia. Por ejemplo, las reivindicaciones con el pueblo, los pueblos del noroeste que han sido pisoteados. Yo sí creo que es una concreción, una manera política, ¿no? De una reivindicación
pues no precisamente poética, pero sí tiene que ver mucho con la tierra, con el amor a la tierra, el respeto a la tierra, el respeto. Y yo creo que eso tiene que ver. Sí, ¿cómo yo, no? yo nada más quisiera aclarar, es que entiendo perfectamente su propuesta y su concepción en torno a lo que la formación de López Obrador y todo esto, ¿no? Pero si nosotros volvemos, es decir, actualizamos, contextualizamos lo que realmente está pasando en este país, ¿por qué? Porque si no nos vamos a quedar como un mito, vamos a quedarnos con el mito, o sea, del pasado, ¿no? O sea, y aquí la idea, creo yo, para mí, ¿no? Uh-huh. Para que realmente haya una transformación y realmente se vea algo diferente, las cosas tienen que cambiar. O sea, tú no puedes seguir hablando de lo bonito, pues, ay, qué bonito el mundo indígena, ay, qué bonita la tierra, hay que cuidar la tierra. Mire, maestro, es una cuestión de reconocimiento. Una observación nada más. Por ejemplo, hace días fue el Día Nacional, Día Internacional de la Lengua, ¿no? Materna, ¿no? De las comunidades indígenas. ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se realiza? Lo mismo de siempre, el discurso, el doble discurso, pero seguimos viendo todavía los problemas. Vámonos a los campos agrícolas, vámonos a las comunidades marginadas y vamos a seguir viendo lo mismo. Entonces, yo creo que no podemos, porque aquí viene la pregunta, ¿no? Hay que preguntarnos también, bueno, ¿dónde están los cambios? ¿Dónde está ese proceso de transformación verdadera? Porque también debemos, creo yo, que nosotros tenemos que ser autocríticos y proponer. Es decir, para mí la mejor propuesta es hacer las cosas diferentes. O sea, yo no puedo seguir haciendo lo mismo. O sea, es decir, oye, un director o una directora de un instituto, ¿no? de cultura que siga haciendo lo mismo. No, sí. Entonces, ¿dónde está el tema? O sea, por eso nosotros también, y yo sé que esto no es nada más López Obrador, porque él ha hecho bastantes cosas, ahí nos queda muy claro. El detalle es también entrar a esa autocrítica y de una u otra forma también como ciudadanos conscientes, igual dar nuestro punto de vista y decir lo que no está bien dentro de un gobierno. Totalmente de acuerdo. Que busca una transformación verdadera. No, yo ahí lo dejo en ese sentido. Se hace camino al andar. Ajá, yo pienso que esa es la ruta que estamos siguiendo, ¿no? No pueden darse cambios de un día para otro. Yo creo que es difícil, ¿no? Y en esa cuestión, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo sí creo que ahí la llevamos, ¿no? Ahí la llevamos. Claro, hay muchísimas cosas y tenemos que repetirlo. Pues para que cambie, ¿no? Yo le preguntaría cuáles son esos se hace camino al andar. Para usted, ¿cuál sería ese camino al andar? Hablo desde el lado me la estás poniendo un poco difícil porque precisamente como no hay camino todavía, estoy reconociendo que lo que dices es verdad, pero se está haciendo ese camino. Ahora, ¿qué camino? Pues el hecho de que muchos indígenas ya están haciendo sus propios caminos porque no confían y tienen el apoyo de que hagan sus caminos, por ejemplo en Oaxaca, ¿no? Y que salen mucho mejor. Y hay otros más, ¿no? Pero yo sí creo que pienso que la dimensión, digamos, mítica tiene que ver con los cambios por los cuales ha pasado la humanidad. Hay un aspecto que no es precisamente, digamos, cuantitativo, ¿no? Sino es cualitativo, ¿no? Y en ese mundo de las cualidades, ¿no? Yo creo que entra mucho esto, ¿no? O sea, un poco de poesía en la vida no está de más. Y yo creo que el López Obrador sí hace uso de esto, ¿no? Y es válido, ¿no? Es válido. Sin embargo, obviamente, o sea, dime, ¿qué metáfora puede defender la reelección, por ejemplo? Ninguna. Es indefendible. La reelección después de toda la historia y todos los golpes, ¿no? que ha recibido México, ¿no? Con respecto a eso, pues tenemos que desechar eso. No hay posibilidad de seguir aceptando la reelección como un instrumento, ¿no? de cambio, de lo que sea. No es posible. Aquí el punto es de que nos encontramos frente a la mitad de mandato. Hay una posibilidad de una revocación, de una convocatoria, una revocación. Se juntaron las firmas para que el ejercicio se llevara a cabo. No significa que en otros sexenios vaya a ser así, porque tiene que haber una recogida de votos para poder llevar a cabo este ejercicio.
En este caso se hace, es una propuesta del gobierno federal, es una propuesta de campaña de Andrés Manuel. Sí. Y se cumple con hacer el ejercicio. El 10 de abril va a ser la votación. Ya decíamos aquí en el programa anterior cuántos guajardos hay ahí, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Para recordar a nuestro general Emiliano Zapata, tierra y libertad, ¿verdad? Y las contradicciones que tuvo, ¿por qué no decirlo?, con Francisco I. Madero, ¿no? Sí. Que también llegó al poder, hizo promesas y al final su tibiez, la tibiez del propio Francisco I. Madero, su actitud tibia frente a los generales porfiristas que mantuvo en el poder, lo llevaron a un golpe de estado, ¿no? A la decena trágica que también es en este mes, ¿no? La decena trágica, el asesinato de Francisco I. Madero y la imposición de un gobierno golpista que llevó a un proceso de segundo momento de la Revolución Mexicana más cruento, ¿no? Con el apoyo de los Estados Unidos, porque el asesinato de Francisco I. Madero fue orquestado directamente desde la Embajada de Estados Unidos, ¿no? En México. Eso es algo que nadie puede negar. Ahí está el dato, ¿no? Entonces, frente a este escenario que estamos viviendo nosotros, se construye un mito de Andrés Manuel López Obrador. Ese mito de Andrés Manuel López Obrador tiene el respaldo de los intelectuales, genera una estética, esta idea de la cuarta transformación, o estamos viendo ya abolladuras en el carro, ¿no? Y le estamos viendo ya broncas por todos lados. Sí, pero como proceso eso es esperarse, o sea, no hay que pedirle peras al nopal, ¿no? Bueno, es que aquí la pregunta es, ¿por qué tendríamos que votar otra vez por Andrés Manuel, no? Digo, sí, pero su partido pero por eso es necesario su partido no está haciendo lo propio, ¿no? Dislocar la idea de la reelección, eso es básico, ¿no? Entonces, una dimensión, digamos, mitológica, digamos, que tiene que ver con la cuestión, el imaginario, toda esta cosa, no la podemos borrar de un trancazo, ¿no? Yo creo que el imaginario colectivo en México es bastante mítico, ¿no? Y hay que reconocerlo, ¿no? En alguna medida ha venido a resolver un problema de aceptar una realidad inaceptable, pero ha hecho posible que la gente pueda aguantar hasta ahorita, ¿no? Claro, eso tiene que cambiar, obviamente, y por eso la dimensión mítica puede ser como vista como algo negativo, sí, claro, también. Bueno, lo que no podemos negar es el hecho de que Andrés Manuel López Obrador tiene una conciencia histórica, tiene claro cuál es el escenario en el que está pisando en términos de el valor de la historia dentro de la política, ¿no? Como variable a tomar en consideración. No podemos negar esto, ¿no? Hay definiciones que de repente caen dentro de una cuestión que requiere de mayor nivel de compromiso y que realmente pues el pasmor, primor, permor y panmor y todos estos resabios que hay ahí del reinicio del sistema, porque en realidad para mí ese es el gran problema, ¿no? Que se quede en el mito, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer Andrés Manuel? Para mí, lo que el imperio le permite, ¿no? Esos son los límites. De parámetros ya. Ese cuadrito está dentro del límite de algo que no ha podido romper ni él ni el partido, que es el Pacto por México, ¿no? Dentro del Pacto por México está la reelección, dentro del Pacto por México está la protección a los caciques de la educación, así es, y dentro del Pacto por México está la entrega de los energéticos. Sí, porque además hay una cosa, ¿no? Estamos convencidos y sabemos que México, y ahora con esto de la revocación de mandato, obviamente va a haber una excelente votación, ¿no? Yo tengo mucha confianza y todo, pero hay que recordar que viene el 2024 y posiblemente yo creo que va a terminar su ciclo, ¿no? Pero la 4T, para que realmente pueda permanecer y pueda avanzar y podamos avanzar, tenemos que romper con esos, lo que estamos comentando ahora, porque si no es simple y sencillamente
Es decir, pues simplemente fue un espejismo, ¿no? Sí. Yo así lo veo. Y lo voy a decir por qué, maestro. Porque una cosa es lo nacional y otra cosa es lo estatal y municipal. Y nosotros, si somos conscientes, si somos críticos, autocríticos, vamos revisando en estos tiempos qué se ha hecho por parte de los que fueron elegidos por Morena, por el Movimiento de Regeneración Nacional. Sí. Entonces hay que ser serios en ese sentido, porque de otra manera yo puedo decir, oye, yo tengo ciertos beneficios, yo, Tapia, pero hay que preguntarnos, todos los compañeros y compañeras que han defendido a esta 4T, ¿estamos conformes con lo que se ha hecho? Y más, con poner a una serie de personas que no tienen absolutamente nada que hacer en un movimiento que decimos que es de izquierda, ¿no? Entonces, ahí es a donde debemos entrar, porque el otro suena así como muy relajado, ¿no? O sea, no pasa nada, la seguridad está muy bien, la economía está muy bien, pero vámonos con la gente que realmente está careciendo. Por ejemplo, yo hablo del lado de los artistas, de los creadores, ¿no? Oye, nosotros hemos presentado un proyecto integral, transversal, hacia las comunidades, todo. Oye, ¿cómo es posible que no lo reciban a uno, no? O sea, ¿por qué? Ahora, ¿qué es lo que vemos? Sigan haciendo lo mismo. ¿No? La simulación. Pues, ¿no? Bueno, entonces... No, pero además hay una propuesta ya que hace López Obrador para un fondo para periodistas y no ha hecho la misma propuesta para los creadores, ¿no? Sí, Un fondo para periodistas para que los periodistas que ganan poco puedan tener derechos sociales. Sí, pero lo que ves en los institutos, sigues viendo las mismas caras y caras que ya tuvieron un pasado, ¿no? O sea, y que se vuelven a repetir y que están haciendo lo mismo de siempre. Pues es reelección, por eso. Pues, tolerar la reelección, repetir lo mismo. Es que se llama reinicio de sistema, pues. Por eso. Es que no leíste las letras chiquitas. Sí. Las letras chiquitas ahí, cuando decía 4T, reinicio de sistema. Por eso. No te enteraste. Pues. Así es, no. Y si me enteré, como que no me enteré, ¿no? Sí. Bueno, o sea, ahora que venga la 5G, pues yo creo que ahí sí te vas a poder. Sí. Pero el reseteo, por ejemplo, ¿no? Sí. Aquí entra mucho eso, ¿no? Sí. Si vamos a cambiar, para empeorar, aguas, mucho cuidado, ¿no? El reseteo tiene que ver mucho con este problema que estamos hablando, ¿no? Y el reseteo es un movimiento antihumanidad, además, ¿no? Oiga, maestro, pero si nada más terrible. estamos en la contemplación y ahí nos quedamos. Y bueno, si algo, sí, estoy de acuerdo con lo que dices, pero si algo hizo Carlos Monsiváis no, claro. y otros grandes críticos, ¿no? Que están muy ligados a la estética, pues no fue quedarse quietos, se movieron. Claro. Y el límite fue pues el que le daban sus conveniencias momentáneas, eso, pero sí contribuyeron, ¿no? Claro. Pero dentro de ese grupo, el Pellicer hizo muchísimo. Claro. Era un tipo hiperactivo. ¿No? Por eso, ¿no? O sea, no negamos eso. Es la construcción del mito en términos de la proyección a futuro. Podemos hablar de la sombra, pues, Sí. Pero en este momento, a mitad de sexenio, con la revocación de mandato, vuelve otra vez la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? No dudo que ninguno de los que estemos aquí, nosotros vamos a votar por Andrés Manuel. Claro. Yo en lo personal para que cumpla lo que dice, ¿no? Claro, igual, ¿no? Yo creo que es algo que está en el aire. Pero además también hay que estar pendientes, ¿no? Porque tengo entendido que, por cierto, yo quiero preguntarles a ustedes, ya los invitaron a una convención estatal que va a haber aquí por parte de Morena, porque yo de repente quiero saber quién organiza estos eventos, que por cierto, ¿no? Digo, aprovecho el mensaje, ¿no? Vino nuestro líder nacional, ¿no? Mario Delgado, tuvo una reunión con un grupo de compañeros morenistas de Morena, pero que solamente ellos se dieron cuenta, ¿no? A mí no me invitaron, ¿no? Yo me hubiese gustado estar en un evento de esa naturaleza. No estás dentro de ese petit comité. Bueno, entonces maestro Carvajal, Sí. yo le pregunto a usted, o sea, ¿cómo vamos a avanzar?
Porque vámonos con las bases, ¿quiénes son los que dan el voto? ¿Quiénes defendemos el voto? ¿Quiénes promovemos el voto? Supuestamente está el Plan Estatal de Desarrollo, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y tiene precisamente, pues, 3 vertientes, ¿no? Entonces, algunas de ellas prevé la posibilidad de intervenir directamente en esto, ¿no? Pero dieron un periodo muy corto para inscribirse en esto, ¿no? Es que, maestro, lo vuelvo a repetir. Eso es otra historia. Se llama, Sí, pero Claro. ok, estoy de acuerdo. Le voy a decir algo. Sí. Lo dijimos el programa pasado, Sí, ¿no? sí, Yo sí, creo sí. que con Sí, esto sí. pudiéramos concluir, si les parece, con esta parte del tema. El sistema goza de cabal salud. Sí. Sí. ¿no? Y Andrés Manuel, con toda su estética, pues qué bueno, ¿no? Me parece, a mí me da No, mucho igual, gusto, igual, ¿no? igual. Y tiene toda esa Bueno, alegoría, sí, ¿verdad? sí. Es como las monitas esas de barro, a la que les ponen moñitos y se ven de colores, ¿no? Sí. Y me da mucho gusto, pero el punto aquí es, vamos a rescatar los energéticos, Ujú. vamos a resolver el problema de los cacicazgos y los charros sindicales, vamos a rescatar a las universidades. Así es. Lo que pasa es que sí Yo estoy voy al de acuerdo. fondo, Sí. maestro. Y no es Gabilondo Soler, ¿no? Pero No, vuelvo no. al fondo. Sí. O sea, Cric, de cric. lengua me como Sí. varios tacos, ¿no? Sí. Y con todo respeto, Sí, porque sí. luego Sí. cabecita de algodón se nos puede poner. No, es con todo respeto. No, Con todo respeto, pero él ha escogido a sus adversarios. Y sus adversarios, pues esa caballada está muy flaca, ¿no? Sí. Sus adversarios son intelectuales, periodistas, del viejo régimen, que están por sí mismos desprestigiados. Totalmente. Lo que ellos digan es indiferente. Así ¿no? es, sí. Lo sí, que ellos sí. digan es indiferente. Sí. Lo que pasa es que el pez por su boca muere. Y Andrés Manuel ha prometido mucho, Sí. Ujú. ¿no? Y la caballada que trae con él está igual o peor de desprestigiada que Sí. los oponentes de Televisa. Sí. Están bien quemados. Sí. ¿no? Sí. Entonces, Sí. vamos a sostener el mito, ¿no? No, y- Bueno, pasa de nada. cualquier manera, yo les recomiendo que lean a Carlos Pellicer. Ah, no, claro que sí. Es maestro. realmente, verdaderamente entrañable, ¿no? El amor que profesa este señor por la tierra, por las palmeras. Y no las quema, ¿eh? Pues hay que empezar a quemarlas. Sí, Porque veo ahí estoy totalmente de acuerdo, pero no solamente van a ser palmeras, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que quemar, ¿no? aquí por lo De pronto tal, ¿no? hay que convocar, como siempre, porque lo hemos hecho, ¿no? A que la gente salga a votar el 10 de abril. Es una Sí, eso es- fiesta sí, democrática, sí. participar. Nosotros pues vamos a votar a favor de que Claro, se quede Andrés Manuel. Usted pues toma su decisión, cada Sí. quien, No, ¿no? claro. Nosotros tenemos Hay una la postura, libertad. una postura crítica, de unidad, pero crítica frente a lo Sí. que está pasando. Y pues vamos a seguir tratando este tema en el programa. Hay ahí mismo en el tintero que vamos a irnos al carnaval. Así lo entendí, ¿no? Ah, caray. Sí, ¿Cuándo parece, inicia sí, todo ¿verdad? esto, Parece eh? que sí. Pues ¿Cuándo la inicia? próxima semana. Ah, pues, ok. Tres, No, pues, tres vamos. días, ¿no? 3 días. Desde a el partir- viernes ya te puedes ir. Viernes, sábado y puedes ir domingo. escogiendo tu 3 días. dinosaurio Sí, Ah, sí. cabrón. o tu botarga para que Ajá. brinques, ¿no? Claro. Para que puedas sobrevivir el día siguiente, Sí, ¿no? para que Y puedas estaba ser- ahí, ¿no? Sí, claro, no. Si eres Dino, es seguro que vas a estar No, ahí. pues hay que ir. Así que ¿no? no. Hay que ir. Bueno, hay que con la estar presentes sana allá. distancia, ¿no? Hay que estar presentes con el químico, ¿no? Ojalá que Pues, ¿cómo le podemos decir a eso? Es parte de, pues dijo el maestro, la fiesta de la carne, ¿no? Pues sí, Así es dijo eso. hay que programa. ir. Ya nos invitó. Sí, sí, una ¿no? fiesta de ¿Cómo carne. Pues está? de Camarena puedes estar ahí, ¿no? Sí. De hotel de arena, pues, como sea te avientas un... Sí. Porque Oye, y a seguramente- todo esto, ¿qué actividades culturales va a haber artísticas? No, ahí, va a haber alguna. ahí la actividad cultural es la actividad del codo.
Es la gente. Mira, no se vale también, se vale. Pero ¿qué eventos anteriormente se entregaba ahí algo, un premio de literatura? Sí, hay un premio. No sé si la verdad si se convocó al premio de la verdad yo desconozco no esto. No tengo el más bien por ahí se mencionaban que parece ser que iban a volver a traer a Gloria Trevi a un evento, ¿no? Seguramente el nivel cultural más de mayor por nivel. Por eso, ¿de ¿no? qué estamos hablando? Sí, pues estamos hablando de cultura popular, ¿no? Y hay que reconocerla y reconocernos dentro de ella también. O sea, se vale. Claro. Bueno, está bien. Lo voy a poner así, le dijo este líder de los Bam Bam, que sabes, Bam, ¿estás muerto? No. Hay un grupo en Cuba que se llama los Bam Bam. Sí. Y cuando se vino la crisis de los 90, la caída del muro de Berlín, este líder le preguntó a Silvio Rodríguez que él quería cantar trova. Y entonces él le dijo, no, lo que se ocupa en estos momentos es música popular. Claro. Porque va a haber mucha tristeza. Hijo, eso está. Va a haber mucha tristeza, entonces se necesita más música popular. Claro. Y en una ocasión que estaba Fidel Castro hablando de los planes quinquenales, ya ves que Fidel hablaba y hablaba. Tenía una capacidad grandes discursos de hablar y hablar. Sí. Y les decía, el plan quinquenal va. Y abajo la gente, pues ya sabes cómo. Y va. Y va. Bueno. Y aquellos sacaron de ese discurso el va, ¿no? El bam. Entonces los bam, pues de ahí viene grupo, eso. De música popular. Y aquí la música popular nuestra, pues es la banda. No, está bien la banda, que es lo que más, y qué bueno, ¿no? Después de todos estos años de tristeza, sí. Claro. Bueno, esperemos que no genere más tristeza, ¿no? Esperemos eso, ¿no? La verdad. Ahí se le miran las costuras al gobierno de Rubén Rocha Moya, ¿no? Con los conflictos entre los secretarios y estas cosas, el presidente municipal, el conflicto con Héctor Melesio Cuen Ojeda, yo no lo aprobé, ¿no? El pleito del otro que dice las medidas sanitarias las ponemos nosotros, los aforos están. Bueno, yo no quiero entrar en eso, me parece que al final se van a ir acomodando, tampoco quiero ser priista, ¿no? En el camino se acomodan las calabazas, ¿no? No. Pero sí hay que hacer un camino, ¿no? Y en el camino es la praxis, ¿no? Sí, y la praxis la vas claro, mire, construyendo, ¿no? Sobre esto del carnaval, ¿no? Ya digo, no, es parte de la broma y parte de del cotorreo, ¿verdad? Pero sí, ya, yo creo que bueno, al final de cuentas, la economía estuvo detenida un buen tiempo, ¿no? Entonces también es otra de las razones. Pero yo creo que aquí a mí me queda muy claro, ¿no? Que es una cuestión ya de conciencia personal, ¿no? O sea, ahorita nosotros bromeamos, ¿no? Que vamos a ir y estaremos allá. Pero yo creo que ya finalmente las familias, las personas adultas, saben si asisten o no asisten, ¿no? Entonces, ahí tampoco creo que nosotros podemos cuestionar la libertad de expresión y la libertad de ser, ¿no? Sí, de tránsito, y lo que sí yo creo, y ese sería un comentario muy personal, ¿no? Con todo el respeto que merece el gobernador Rubén Rocha Moya, que sí, yo creo que tiene que haber más coordinación y diálogo con los presidentes municipales y más, porque tengo entendido que en otros lugares como Guamuchi, La Angostura, otros lugares que también se hacen carnavales, creo que se suspendieron. Entonces, el que no se suspende es el de Mazatlán. Entonces, aquí creo que cada quien pues tiene que entender, ¿no? Como que creo yo, por eso insisto, maestro Carvajal, o sea, si no hay ese diálogo consciente y esa madurez, y no estamos pensando en una cuarta transformación, si no tenemos, o si no está bien clarito en nuestros gobernantes, y lo vemos aquí también, ¿no? Con el señor Ferreiro, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que buscar un consenso donde haya un mayor diálogo y pensemos y actuemos como gente madura, ¿no? Además es mucha responsabilidad
Entonces yo creo que no puedes estar en este tipo de conflictos, ¿no? Esa sería mi observación, mi comentario, ¿no? Se le miran las costuras, te vuelvo a repetir. Sí, se le sí. miran las costuras al gobierno del Estado y se miran los conflictos, ¿no? Pero hombre, si se miran los conflictos a nivel internacional, Putin da un golpe en la mesa y con esto pues cerramos el programa. Claro, ¿no? Putin da un golpe en la mesa y dicen las repúblicas de Donetsk son reconocidas por parte nuestra y ahí les va el ejército. Ahí está, ¿no? punto. Y San se acabó, ¿no? Así es. No hay discusión, estas son repúblicas independientes reconocidas por nosotros y pues ustedes hagan lo que tengan que hacer. Que venga la poética a reforzar esta medida, ¿no? Ya. Aquí, Pues ojalá. aquí el punto es, las respuestas ya se dejaron ver, se suspende el Nord Stream 2, este gasoducto a Alemania, vienen las sanciones por parte de Estados Unidos, el planteamiento de que Rusia está violando el derecho internacional y ya hay una serie de reacciones ahí y nuevamente, ¿habrá guerra? Pues eso la verdad, yo espero que no. Eso suena muy anticarnaval, maestro, muy poco poético, ¿no? Sí, No la pero friegue, ¿qué ¿no? hacemos? Pues esperemos Sí, que no. pero Nos vamos a es que estar divirtiendo. la guerra como está ahorita planteada como, ¿cómo se puede decir? Una cuestión ya más allá del humano, ¿no? Ya las que van a asesinar son robots, son sin ningún... No, yo creo que eso sí está de la patada, ¿no? Sí. Bueno, no. estamos viendo que después de una pandemia de 2 años con tanta crisis, volvemos a nuestras viejas costumbres, ¿no? Qué terrible, ¿no? Sí. O sea, Terrible. O sea, no hemos aprendido. Condición ¿no? humana No hemos aprendido, todavía, ¿no? sí. Pero no obstante eso, yo insisto que hay que leer a Carlos Pellicer. No, es claro, bueno. por supuesto. Y hay que leer, pues, ¿qué te puedo decir? Porque en la medida que tú te guías, digamos, ¿no? No por las buenas conciencias, lo bueno, no, sino lo que tocó la esencia, ¿no? De la existencia. Ese señor la tocó, la esencia de la existencia. Pellicer es conmovedor. Mira que el Carlos Monsiváis abandonara sus venenos y al final se plegara, ¿no? Y lo que comenzó como una crítica acaba como un elogio, un artículo interesantísimo que le hacen a él, en donde se le pregunta, ¿no? ¿Qué pensaba, ¿no? De Pellicer? Y empieza a tirar pues todo el discurso hipercrítico, porque sí, él cometió errores, ¿no? Y lo señala, pero conforme va avanzando, ya al final es un elogio. aquí Elogio a la locura, quién sabe. El punto es que, por supuesto que no tiene nada de hermoso la guerra, ¿no? ¿Cómo quizás crees? muy pocos como el propio texto, ¿no? De anhelo de vivir, ¿no? De Víctor Frank, el texto sobre la condición humana, rescatar la condición humana en medio de los campos de concentración alemanes y todo lo que ha implicado la guerra en sí mismo, pues nos da a entender hasta dónde el ser humano rompe con su propia condición y puede caer en los dos extremos, ¿no? Sí. La belleza sublime y la autodestrucción. ¿No? Claro. Entonces en esos dos puntos, Claro. algo más que comentar para No, cerrar, pues porque muchas yo gracias creo y que seguimos caminando, ¿no? Que viva la poesía. Igual, No ¿no? obstante, Claro, y el arte y la malgré cultura, tú, ¿no? no obstante todo, yo creo que sí debemos de estar de parte de la poesía. A fin de cuentas es el arte, ¿no? Y es el arte, también puede ser el arte de la política, ¿por qué no? Bueno, a mí me parece que en ese punto hay tela de donde cortar para el siguiente programa, porque al final la estética y el poder van juntos. Ok, sale. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego.